Ya rápidamente establecemos este contacto con el abogado José Casañas Levy. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. Buen día. Le agradecemos por su tiempo. Estábamos conversando acerca de, por un lado, la noticia positiva, 76.000 personas que acudieron a vacunarse en la jornada de ayer, pero también recorrían las redes sociales estas solicitudes de certificados falsos, ¿verdad?, para acceder a esa vacunación. Desde el punto de vista legal, ¿a qué se exponen estas personas? Bueno, la cuestión de los certificados médicos es un tema que está previsto en el Código Penal en razón de que son documentos que se utilizan con valor de prueba y se pueden utilizar ante un seguro, se pueden utilizar ante una autoridad administrativa o en este caso ante la autoridad de salud. Y entonces afectar esos documentos, sea porque el contenido es falso, ejemplo, el médico que coloca una situación de salud que no es real, o alterar el documento, se cambia la fecha, se cambia el número de cédula, o incluso usar el documento que se le pidió a un médico o que el médico le entregó y que no tiene contenido real. Los tres hechos son delitos en el Código Penal. En el caso del médico que expide sabiendo que esa condición de salud no existe, la pena es de hasta 3 años o multa. En el caso de la persona que altera el documento o que usa el documento, la pena es de hasta 2 años o multa. Estos son delitos que se llaman de mera actividad, o sea, no necesariamente va a tener que recibir la vacuna o el beneficio. El solo hecho de presentarlo o el solo hecho de expedir de parte del médico ya consuma el delito del cual se trata. Ahora, abogado, cuando hablamos de una condición que puede estar explícita en ese documento, evidentemente hay complicidad del médico, entre comillas, tratante, pero ¿cómo certificamos que lo que dice ese médico no es cierto? O sea, acudiendo a otro médico. Bueno, ese es un tema que guarda relación con el control del documento, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de Salud, supongo, habrá tenido algún tipo de verificación, por ejemplo, en cuanto al registro, el nombre, si el médico está habilitado, si no coincide el registro. Ese es un primer control, ¿verdad? Ahora, obviamente, el hecho de que el contenido sea falso probablemente se va a detectar posteriormente, ¿verdad? Si no es ostensible, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cada caso y depende de cómo se haga luego el control. Yo no sé si el Ministerio de Salud tiene pensado hacer algún tipo de verificación o no. Por otro lado, tenemos un problema acá importante, digamos, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, en el sentido que la persona que recibe la vacuna, en verdad tiene un derecho constitucional. Lo que pasa es que en este caso no guarda relación con ese derecho en particular, sino que guarda relación con usar algo de contenido falso. Bueno, no sé si estas situaciones ya han salido a la luz, si hay casos concretos específicos que haya escuchado, abogado. No, aparte de lo que mencionaste recién, de que hay personas que ofrecen y demás, yo no conozco ningún caso, no sé si en este tiempo en los lugares de vacunación se detectó que un certificado no corresponda a un médico. Y si es que esto ocurre, bueno, habrá que labrar acta en ese lugar y habrá que comunicar a la Fiscalía. Ese es el procedimiento correcto para que la Fiscalía haga luego el control, el seguimiento de la investigación. Doctor, solo sobre este punto, si bien ya lo mencionaba cuando hablamos de delitos o situaciones de mera actividad, específicamente cuando dice de mera actividad, ¿qué puntualización o a qué hecho se refiere? Quiere decir que el solo hecho de realizar la conducta implica ya que el hecho está consumado. Más allá de que, por ejemplo, se vaya al vacunatorio y presente el certificado y la persona que le recibe le dice, no, señora, esta persona no es médica, por lo tanto yo no puedo proceder a la vacunación. El médico que expidió eso ya consumó el delito y la persona que presentó también consumó el delito. No importa que se reciba el beneficio, que en este caso es la vacuna. Ahora, el proceso que se debe hacer en los puestos de vacunación es, al detectar cualquier irregularidad, hacer la pausa pertinente y comunicar a las autoridades.
tienen que hacer un acta registrando en qué consiste, ¿verdad? La irregularidad. Por ejemplo, el certificado está adulterado en la cédula o el nombre no corresponde, ¿verdad? Entonces le llama la atención eso y hasta que eso no se arregle se labra un acta y se comunica. El proceso pertinente. Bueno, esperemos que no se registren casos como estos, porque la verdad apelamos a la sinceridad de la gente, más en medio de este contexto sanitario tan delicado, pero en caso de que no, este será el proceso. Gracias, abogado, por su tiempo y explicarnos también este tema. Cuando quieran, a las órdenes. Bueno, porque decíamos nosotros, Alexis, en las redes sociales mucha gente decía, médicos incluso, ¿no? Decían, cómo la gente escribe para pedir certificados truchos, porque vamos a hacerlo así, certificados truchos para acceder a las vacunaciones. Y bueno, se exponen a esto. Bueno, se exponen a esto y evidentemente el escarnio también. Sí. O sea, sabemos de la necesidad, todo el mundo quiere vacunarse, sentimos la necesidad de inmunizarnos, pero realmente hay una franja que ahora está accediendo a este beneficio, entre comillas, y no queda otra que esperar y no realmente incurrir en este tipo de delitos que hace que otra persona no acceda a la vacuna y evidentemente nosotros nos estemos complicando. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de temas de vacunación, insistir en otras informaciones, pero